por endocardinitis. ¿Cuáles son los síntomas de una endocardinitis? Dolor. ¿Qué más? Exactamente. El hipopión es la acumulación de pus en cámara anterior. Esa es la primera manifestación que podemos ver, que no veo en ninguna otra patología que no sea de tipo inflamatorio. En la uveitis también, por ejemplo, se ve. ¿Ya? O sea, ver pus en cámara anterior es lo más alarmante. Eso sí hay que mandarlo de manera urgente para que le pongamos estas inyecciones intravítreas. ¿Ya? También uno de los síntomas es la pérdida de la agudeza visual. El dolor es bien importante en este paciente. Entonces, con todos esos datos, ya saben uno de las urgencias y cómo tratar también. En el caso de ustedes como primer nivel, los tienen que derivar, transferir, le pueden poner endocardinitis a descartar, viendo ya o escuchando los síntomas y revisando los síntomas. ¿Ya está mi lista? Ya. Entonces, así. Ahora vamos a ver otra patología que también provoca bronquitis. Al final. Pero sabes cómo ya se va rápido, ¿no? ¿Te han pasado las preguntas? Solo examen. Para que con esto Ella fue allá, volvió después de la cuando yo digo que tiene glaucoma, es una patología crónica, así como la diabetes, como la presión arterial, como la hipertensión, perdón, como una crisis de la bebé. ¿Qué significa el que sea crónico? El que va a recibir tratamiento de por vida, el que va a recibir controles periódicos siempre. ¿Ya? Entonces, al igual en el caso de el glaucoma se considera una neuropatía óptica de tipo crónico. ¿Ya? Que me provoca una depresión cóncava del disco óptico, pérdida del campo visual, que suele estar asociada además a la presión intraocular elevada. ¿Qué se ve en estas imágenes? En el 1 y el 2. Claro, pero ¿qué es fractura? Nervio óptico, disco óptico, papila óptica, como quieran llamarle, esas fotos son del disco óptico. El glaucoma que lesiona el nervio óptico, ¿ya? Y en la primera foto nos muestra uno normal y uno, el último que dice glaucoma, porque solo por las fotos podemos decir que es al revés, uno no se ve claro y el otro se ve mejor. Pero vamos a ver más adelante que la diferencia es la excavación. El humor acuoso como tal está secretado por el cuerpo ciliar. Son 23. Y un ratito rapidito voy a llamar María Maciel Pacajes, Stephanie Molina, Celia y Chuta. Carmen Rosa Chuy, Judita Pasa, Maite Anaí, Selena Mamani,
Rosario Vargas. Presente. Guara Vargas. Presente. Joan Pérez. Presente, doctora. Marina Fabio. Adriana Huaranca. Lady Mamani. Presente. Luz María. Presente. Benjamín Quispe. Presente. Rocío Choquetá. Gabriela Presente. Canaya. Marcos Montizana. Presente, doctora. Samuel Ramos. Presente. Betsy Ramos. Carmen Rosa Chura. Ana Guaspara. Rosario Angulo. Jessica Choquevinca. Daisy Jimena. Silvina Mary Laine. Osmar Romario. Aurelia López. Rosario Tenorio. Gabriela Chambi. Lisette Cayo. ¿Hay alguien que falta? Ya, entonces el humor acuoso está secretado por el cuerpo ciliar. Este humor acuoso es un líquido claro que va a llenar la cámara anterior y posterior. ¿Cuáles son los límites de la cámara anterior? Y el ante por detrás, la cámara posterior por delante y por detrás. Perfecto. Entonces el flujo del humor acuoso es cuerpo ciliar, cámara posterior, pupila, cámara anterior, canal de Schlenn y venas antiesclerales. Cuerpo ciliar, cámara posterior, pupila, cámara anterior, canal de Schlenn y a las venas. ¿Se entiende? Cuerpo ciliar es esta base que está en la raíz del iris, cámara posterior, pupila, cámara anterior, canal de Schlenn y a la esclera. Ya, hay diferentes tipos de glaucoma. De acuerdo a la clasificación, yo le voy a dar el tratamiento. No es lo mismo que yo le dé tratamiento a un glaucoma primario o a un secundario. De acuerdo al mecanismo de elevación de la presión intraocular, puede haber dos tipos de glaucoma, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado, que son los más comunes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un glaucoma? Todito lo que ven ahí puede presentar un paciente con glaucoma, no solamente presenta glaucoma. ¿Cómo evalúo a un paciente con sospecha de glaucoma? Ya le he medido la presión y está elevada, ya es sospecha de glaucoma. Le voy a pedir un campo visual. El campo visual es la evaluación de los campos periféricos de visión. Ahora ya hay los computarizados, que se llama campimetría digitalizada, con el que me permite ver cómo está el campo visual del paciente. ¿Ya? Si hacemos de manera manual, yo me siento al frente del paciente a 70 centímetros, le pido que se tape un ojo y yo empiezo a hacer así, ¿no? Y le pido y le indico si es que ve mi dedo que yo estoy usando. Me dice sí, y si yo veo es un campo visual conservado y si no, un campo visual alterado. Tengo que tomarle la presión como es de primera instancia en un paciente con sospecha de glaucoma. Ese tonómetro se llama tonómetro de Goldman. El tonómetro de Goldman es un tonómetro de contacto, hace contacto ese prisma que ustedes ven junto con la cara anterior, con la cara convexa de la córnea. Lo que buscamos es de que tiene dos semicírculos, tienen que unirse en esta posición. Si está así, hasta que se una así, ahí es la presión intraocular. La presión intraocular dentro de los valores normales está entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Si está más de 20, ya es sospecha de glaucoma como diagnóstico y hipertensión intraocular. ¿Ya? Aparte de ese tonómetro de Goldman, hay otros tonómetros. Hay otro, el de Perkins, que es manual. El otro es el de rebote, que se llama el de Eicher, que ya son como los termómetros digitalizados igualitos. Le hago un disparo sobre la córnea y me sale ya la medida de la presión. En este tengo que yo manejar hasta hacer coincidir los dos semicírculos. ¿Ya? El otro estudio es la gonioscopía, que es el estudio
estudio el ángulo de drenaje o ángulo camerular. ¿Cuál es ese ángulo? Cuando les he mostrado esta imagen, donde está el cuerpo ciliar, con ese estudio de la bronquioscopía voy a ver específicamente este ángulo. Por delante, la cara posterior de la córnea, y por detrás está el iris. Este ángulo tengo que ver con la gonioscopía, que es el estudio del canal camerular o del ángulo de drenaje, así se llama. Tengo que poner un lente de 3 espejos sobre la córnea, ayudada con mi lámpara de pintura. Voy a revisar y voy a buscar el ángulo camerular. ¿Cómo se llama ese estudio? Gonioscopía. Si ustedes, obviamente todo lo que estoy explicando es ya de la especialidad, ustedes como medicina general, ¿qué pueden hacer? Si viene un paciente con sospecha de glaucoma, por antecedentes, por clínica, ¿qué le voy a hacer? Con un dedo, el dedo índice, le puedo tocar el globo ocular y yo tocarme con la otra mano mi ojo y comparar, ¿ya? Si es el mismo, si tiene la misma tonometría. Si no, entonces si está más durito, digamos, en mi paciente, puedo poner presión intraocular, bajo dígito, presión elevada. Porque ustedes no van a medir la presión intraocular con los equipos que yo les estoy mencionando, pero sí pueden tocar. Y un ojo con glaucoma es duro. ¿Por qué? Porque ese líquido que está dentro del ojo no puede por dónde drenar. ¿Ya? El glaucoma de ángulo abierto como tal, hay una lesión en el ángulo. En el ángulo puede haber sinequias, hemorragias, por algún trauma, por ejemplo, puede haber alguna lesión que hace que se obstruya la salida del humor acuoso. A eso se llama glaucoma de ángulo abierto. ¿Ya? Por eso tengo que hacer la medición del espesor corneal central y de la presión intraocular, además de la exclusión de otras neuropatías ópticas. ¿Qué sucede en el de ángulo cerrado? Este es el cristalino. Si digamos este paciente tiene catarata, este diámetro anteroposterior va a aumentar, provocando que el iris se adoce a la cápsula anterior del cristalino. Lo que va a hacer es que todo este líquido que está aquí no pueda por dónde drenar porque ya se va a tapar, lo que me va a generar un iris convexo por esta acumulación de líquido. A ese se llama glaucoma de ángulo cerrado. En el que hay que tomar obviamente la presión intraocular, pero sobre todo hay que relacionar con la clínica. El ángulo abierto que les he mencionado, que el ángulo está obstruido, y en el ángulo cerrado está obstruido el paso del cristalino con el iris, presenta otra clínica. ¿Ya? No es lo mismo, pero en cualquiera de los dos puede haber aumento de la presión intraocular. Entonces, es una paciente mujer de 58 años de edad, bueno, con todos los datos que está ahí, que acude por visión borrosa, dolor de cabeza y ojo rojo. La visión borrosa, por si acaso, siempre hay que anotar si es un ojo, si es los dos, o si es los dos, más en el derecho, en ambos ojos, pero más en el izquierdo, eso que dicen los pacientes. Dolor de cabeza o dolor. Y ya la historia de la enfermedad actual, ustedes van a notar que desde fecha tantos, presenta esta molestia, que además se ha automedicado con Visional, que es lo que utilizan más, ¿no? En las farmacias a libre demanda y se puede comprar, es lo que primero se compra. Entonces, tenemos 3 motivos de consulta. Y esa es la historia de la enfermedad actual. Dice 12 horas de evolución, disminución de la agudeza visual en ojo derecho, acompañado de cefalea en región frontal, dolor en pómulo derecho, simultáneamente presenta ojo rojo y los síntomas adicionales son náuseas, en 2 episodios de vómito desde que inició el dolor y no presenta más nada. ¿Ya? En una historia clínica oftalmológica hay que poner antecedentes personales generales, oftalmológicos,
más me interesa, digamos, conocer una historia clínica. Los generales, ¿por qué? Porque puede tener diabetes, puede tener presión alta, puede ser miope, que utiliza lentes súper gruesos, y en antecedentes oculares ha recibido cirugía de catarata, por ejemplo, y justo le duele el ojo, entonces puede que la causa de falta de visión sea la cirugía. ¿Ve? Pues por eso tenemos que preguntar. No le habían operado de cirugía refractiva, está usando lente de contacto, la causa puede ser su lente de contacto. ¿Ya? Entonces todo eso le voy a preguntar. Si utiliza lentes, ¿cuándo se ha hecho medir la última vez? Eso también hay que preguntar, es importante. Que los lentes hay que utilizar generalmente cada año. En este caso dice tiene hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? Se va a apagar otro para que me contes las rayas. ¿Qué es la hipermetropía? ¿Qué es? Se va a reflejar por debilidad sintonizada. Esto es debido a que o es lo contrario a un motivo, porque un movimiento ocular es a la larga o a la recuperación de la cirugía no y por eso las imágenes Ya. Entonces, la hipermetropía es una miopía, es un vicio de refracción que necesita lentes. El ojo normalmente desde el vértice de la córnea hasta la salida del nervio mide de 23 a 24 milímetros. Si mide menos de 23 milímetros, estaríamos hablando de un ojo pequeño, por ende la imagen detrás de la retina. ¿Ya? Este paciente necesita lentes. En estos pacientes con hipermetropía, la cámara anterior es más estrecha. O sea, también suele ser eso causa de que la presión del ojo aumente, porque si se han dado de cuenta por dónde fluye el humo acuoso, desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, ¿ves? Pero si la cámara anterior es estrecha, es cuestión de lógica. El humor acuoso no va a fluir como normalmente tendría que pasar. Va a provocar que la presión aumente. Por ende, estos pacientes con hipermetropía pueden ser sospechosos de que tengan glaucoma. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes cómo van a saber si tienen hipermetropía o no tienen hipermetropía? ¿Cómo pueden saber? Si digamos, tú me ves que yo uso lentes, ¿tú sabrías que tengo hipermetropía? ¿Cómo se puede saber? Normalmente estos vicios de refracción, para decir que tiene hipermetropía, para decirle que tiene miopía o tiene astigmatismo, necesito el refractómetro. Ustedes no lo van a manejar. O sea, lo máximo que ustedes pueden dar el diagnóstico es hasta AME. ¿Ya? Pero decir que tiene hiper, que tiene astigmatismo, un poco difícil de saber solamente bien que hay signos evidentes en una hipermetropía, sí. Pero cuando son medidas muy altas, claro que sí. Por ejemplo, una miopía, si ustedes me ven todo el rato hacer así, frunce los ojos, signo patognomónico de la miopía. Pero seguro que si este es todo el rato, mi medida es alta. Más de menos 4, más de menos 3 son medidas altas. Pero si mi miopía es de 0,50, 0,75, que son medidas más bajitas, no lo van a notar. ¿Me entienden? Entonces solamente los signos se ven cuando son medidas muy altas. Yo, por ejemplo, ahorita ustedes están delante de ustedes, yo ya sé quiénes necesitan lentes. Ya, entonces la hipermetropía es un antecedente de que pueda tener este paciente glaucoma. ¿Ya? ¿Qué significa 20-200? Estoy en una historia de oftalmología. Ustedes me presentan al paciente
sin lentes. ¿Qué significaría? ¿Cómo me explicaría? Ángulo visual sin corrección. Sin corrección. Ángulo visual sin corrección. Palabras, ¿cómo me explicaría? Que veo un 20%. ¿Será así? De cerca. ¿Qué se llama la cartilla donde hacemos leer? Primero hay una E, Ajá. una F, una B. No recuerdo. ¿Este qué significa? Si yo solamente veo esta letra, ¿cuál es mi opción? 200. 20, 60. ¿Qué visión tengo que buscar? 20-20. Entonces, si ve 20, 200, ¿qué significa? No ve bien, ¿ves? Que del 100% de visión, ¿cuánto ve? 0,5. Un 10%. Dice, ¿para qué es importante hacerle esto con autores que no ven? O sea, si ve 20, 200, yo digo, no ve bien. ¿No ve? No ve bien. Entonces, ¿qué hago? Le pongo, le tapo y le pongo el autor, este no ve. Sí. Y le digo, ya, a través del huequito se ve, si veo mejor ve. Ese diagnóstico sería, ¿por qué diagnóstico yo le mando a mi paciente? Ametropía. Porque del 20-200 con el agujero estetoscópico ha mejorado al 20-20, significa que necesita lentes. ¿Ya? Entonces le mando como ametropía, valoración por especialidad y ya en oftalmo le van a medir lentes. Dice con corrección no realizada. No le han hecho medición de lentes. El izquierdo dice 20-40. ¿Qué significa el 20-40? Que ve, pero. Que ve mejor que el ojo derecho. ¿Cuánto porcentaje? Más o menos. Un 80%. ¿Lo ve? O sea, ya sé que con el derecho no ve bien, con el izquierdo ve bien. Con el derecho no mejora con el estetoscópico. O sea, no es tema de lentes. ¿Ya? Y el izquierdo sí mejora con agujero y con lentes más todavía mejora. Llegamos al 20-20. ¿Cuál es la foto de su ojo? Aquí está. ¿Qué signos se ve en esta foto? Vasco. Hiperemia conjuntival. ¿Qué más? Este halo blanco no es signo de glaucoma por si acaso. Este halo blanco se llama gerontoxo, que es un arco senil que se da por la edad. ¿Ya? Aparte de la hiperemia conjuntival que tiene, que como motivo te he dicho ojo rojo, pero tú vas a notar en la historia hiperemia conjuntival, tiene además un edema corneal. La córnea normalmente hemos dicho muchas veces que es transparente. ¿Ve? Esa transparencia yo tengo que buscar, revisar su ojo. Y en este ojo no tiene esa transparencia, por eso está así, otro color. Incluso a veces se vuelve medio verde. Y ahí también el término de glaucoma. Además, la pupila está dilatada, pupila miliar. Siempre que revisen pupila, tienen que ver que reaccione a la luz. A eso se llama fotoreactivo positivo. ¿Ve? Ya. ¿Qué más? Le he hecho la tonometría, le he tomado la presión del ojo. ¿Cómo se lee esa presión?
Presión intraocular, ojo derecho, 62 miligramos. milímetros de mercurio. ¿Miligramos? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Ya. Presión intraocular. Ojo derecho. 62 milímetros de mercurio. O sea, está muy elevado. El ojo izquierdo, porque está 11, ¿ves? ¿Coincide con la visión? Sí. Ya. ¿Qué más le tengo que hacer? Estoy hablando de oftalmo, por supuesto. ¿Ya? Movimientos oculares conservados, le hago el campo visual restringido en ojo derecho y en párpados no semidimensional. Esta es la historia clínica que tiene que hacer usted. Entonces, primero tengo que poner cómo está la película lagrimal. La película lagrimal puede estar aumentada su menisco. En el borde palpebral se ve el menisco lagrimal. El ojo bisexual. Izquierdo. Sí. Normalmente este menisco tiene que medir 2 milímetros. Cuando por ejemplo hay de lágrima, ¿cierto? Es más grande. Y generalmente se da cuando hay infecciones de vía lagrimal, el paciente tiene una infección constante, hay un aumento del menisco lagrimal. Lo normal, porque todos tenemos 2 milímetros, que es una línea de la película lagrimal. ¿Ya? Sin alteraciones. Hemos dicho que el ojo no es la hiperemia conjuntival. ¿Qué más hemos dicho que tenía en la fotito que les hemos dado? En la córnea había edema. Hay un edema estromal que significa que está afectada hasta la tercera capa de la córnea. La córnea tiene 5 capas: epitelio, estroma, descendente y endotelio. Entonces hasta el estroma está profundo el
por eso es que ha perdido también la visión. Con apariencia de opacidad corneal generalizada. Aquí, por ejemplo, falta poner con el gerontoxón, que les he dicho que es el arcocelino, que si bien es normal, tenemos que registrar en la historia clínica. Y en el izquierdo, ¿cómo está la córnea? Transparente, por eso es que la visión está en 20-40 y que corrige al 20-20. ¿Cómo está el iris? Les he dicho que cuando es un glaucoma de ángulo cerrado, el iris es convexo y es abombado. Porque como no puede por dónde fluir, el iris se abomba hacia adelante. Iris bombeo. La cámara anterior no se va a lograr ver bien porque si hay edema corneal, todo lo que está detrás de la córnea no logramos ver bien por el edema corneal. La pupila les he dicho que estaba midriática y hay que buscar la causa del por qué está midriática. Y en el izquierdo lo que tendríamos que poner aquí es pupila fotorreactiva. Cristalino, esclerosis nuclear, que significa que tiene catarata. Y en el ojo izquierdo sin alteraciones. ¿Cómo tendríamos que poner? No está bien así sin alteraciones. No podemos poner todo sin alteraciones. ¿Cómo? Transparente, normal. Transparente. Le ponemos transparente, ¿ya? El vítreo sin alteraciones y la retina igual. Hasta aquí, hasta donde dice cristalino está bien. Van a hacer lo mismo por si acaso. Y después del cristalino le vamos a anotar fondo de ojo. ¿Qué van a anotar en el fondo de ojo? En el fondo de ojo lo que tienen que anotar es qué estructura se ve en el fondo de ojo. ¿Qué estructura se ve en el fondo de ojo? El nervio, la mácula, ¿qué más? Los vasos, las retinas. 4 cosas. Donde hagan fondo de ojo, le ponen mácula, ¿qué cosa se ve? Nervio óptico, ¿qué cosa se ve? Vasos, ¿cómo tiene que ser? Retina, ¿cómo tiene que estar? ¿Ya? Y ahorita yo me voy a enfocar en lo que es el nervio. ¿Cómo tengo que describir el nervio? Borde bien delimitado. Borde delimitado. ¿Ya? Excavación, 0,4. ¿Qué significa eso de la excavación? Normalmente el nervio cuando ingresa al globo ocular es una cabeza que ingresa. ¿Ya? ¿Qué es lo normal? Todo este círculo que estoy dibujando, por si acaso, es el nervio. Supónganse que todo esto, todo, representa 1. Si yo dibujo solamente esta parte, ¿cuánto sería de todo este 1? 0,2 más o menos, ¿no? ¿Lo ven? De todo este 1, si solamente dibujo esto, ¿cuánto me representa esto de todo este disco? 0,2. ¿Ya? Si fuera un poquito más grande, 0,4 más o menos, ¿ves? Ya, 0,4. Pero si estamos viendo un nervio así, ¿qué excavaciones? 0,3. 0,9. ¿Ya? ¿Cuánto es la excavación normal? 0,2, 0,3, 0,4. Desde un 0,5, 0,6 y allá se considera patológico. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer una historia clínica en base a lo que les he dicho. ¿Han hecho sus historias? ¿En corte cristalino? Sí. Lo mismo van a traérmelo para la siguiente clase de glaucoma. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar, esta imagen no está bien, hay que corregir lo que les he dicho, pero en base a eso pueden hacer ustedes. Primero hago esos datos de agudeza visual, presión intraocular, movimientos oculares. Después hago esto que es la biomicroscopía. La biomicroscopía significa el examen del ojo con la lámpara de hendidura. Si bien ustedes no van a salir especialistas, tienen que saber cómo es normal y cómo es patológico. ¿Ya? Y le voy a poner hasta
pupila está bien, esta línea está bien, y aquí le voy a poner fondo de ojo. ¿Y en fondo de ojo qué voy a detallar? Vasos, nervio y Retina. ¿no ve? Todo eso que le estoy diciendo van a penetrar en este único esquema. Después, ¿qué hacemos? Después le pongo diagnóstico, le pongo nombre, glaucoma, pero le estoy poniendo apellido, es de ángulo cerrado. Entonces, mi diagnóstico voy a relacionar con el motivo de consulta, con la clínica, con la semiología, con el examen físico, como quieran llamarle, tiene que relacionar mi diagnóstico con lo que he hecho. Y además le voy a poner tratamiento, porque el tratamiento no es lo mismo en un glaucoma congénito que en un glaucoma de ángulo cerrado o de un ángulo abierto. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué me faltaría hacer aquí? Que siempre tanto les he dicho. El dibujo. El dibujo, chicos. Tienen que dibujar un ojo visto de frente. Ya, y en ese ojo, si en mi historia estoy poniendo hiperemia conjuntival, ahí le voy a poner con rojitas, aumento del menisco, el menisco más aumentadito, más elevado, más de 2 milímetros. Pupila midriática, la pupila más grande. Edema corneal, celeste, lo quitaré, ¿no ve? Porque o naranjado o algo que me denote que es una córnea patológica. Le pueden dibujar los dos. Si su glaucoma es solo de un ojo, pueden dibujar los dos y ahí con el dibujo podemos comparar cómo es uno normal y uno patológico. Si tiene glaucoma en los dos, ¿ya? Ese caso clínico tiene que ser individual y van a ver en la siguiente clase. Por si acaso. Si ustedes me dicen que es un glaucoma de ángulo abierto, yo te voy a preguntar por qué, qué tiene, qué se ve. En tu dibujo mostrame cómo está, cuánto está la presión. ¿Ves? ¿Qué le vas a dar el tratamiento? Le voy a dar acetazolamida. ¿Por qué le vas a dar acetazolamida? Porque no es la primera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento es el dorsolamida. Le voy a dar la tanoplos. ¿Por qué le vas a dar la tanoplos? En este paciente, doctor, hay que operar. ¿Por qué le vas a operar? ¿Por qué no le vas a dar tratamiento? ¿Ya? No van a alcanzar a exponer todos, lamentablemente. Así es que vamos a escoger a algunas personas. Pero tiene que ser de manera individual. Los dibujos tienen que estar bien claritos. Eso me tiene que entregar a mano en la siguiente clase y le van a sacar una fotito de su trabajo para que luego lo suban a la plataforma. ¿Ya? Y voy a revisar sus casos clínicos de córnea.